Bien, jóvenes, muy buenos días, tardes, saludos a los alumnos del Colegio y Academia Mendel, una vez más reunidos para una nueva clase teórica de nuestro curso. Veamos. Hoy vamos a continuar con lo que se titula Categorías taxonómicas. ¿Ok? Entonces, para ello vamos a recordar que habíamos visto la sistemática, donde la definición o una de sus definiciones es disciplina que se ocupa de la diversidad de los seres vivos. Toda la diversidad, biodiversidad que nosotros sabemos de nuestro planeta es gracias a la sistemática. Se hace con el apoyo de 4 ciencias: la filogenética, la taxonomía, la ecología, la paleontología. Obviamente, acá hay una rama que implica la clasificación, que es la taxonomía. Y entonces, para llegar a reconocer a los seres vivos, tenemos que aplicar criterios de clasificación. Dichos criterios son conocidos como órganos homólogos, citogenética, genética molecular y bioquímica. Cuando decimos órganos homólogos, tratamos de comparar dos seres cuyos órganos deberían de tener la misma estructura interna, como puedo ver acá, la aleta de un delfín y el ala de un murciélago, formado por hueso y otros tejidos idénticos, pero con una función distinta. Mientras que al delfín le permite desplazarse en agua, al murciélago le permite volar. La citogenética lo único que nos trata de decir es el estudio de los cromosomas. Cariotipo humano se entiende describir los números de cromosomas, clase, tamaño de un cromosoma, forma de un cromosoma. Con ello podemos saber que el chimpancé tiene 48 cromosomas y el ser humano tiene 46, el más cercano a nosotros. Luego está la citogenética, que permite estudiar los genes, el ADN, los genes de los seres vivos, y compararlos, qué distancia hay entre una especie y otra. Por ejemplo, entre el chimpancé y el humano hay 1,2% más o menos. Bueno, este es en el chimpancé y el otro más cercano a él, pero entre el humano sería 1,6, 1,7. Y si comparamos chimpancé y gorila, la distancia es aún mayor. ¿Ok? Aún es mayor. Listo. Si hablamos de la bioquímica más bien lo que trata es de analizar las sustancias químicas. Por ejemplo, compara proteínas, hemoglobina, proteínas como el citocromo, que mientras más se parezcan, más emparentados están. Esto quizás sea más útil para clasificar hongos, por ejemplo, porque vistos desde afuera no parecen tener ninguna diferencia, pero desde el punto de vista bioquímico de proteínas podemos encontrar esas semejanzas o diferencias. Entonces, esto es la sistemática, estos son los criterios que permiten clasificar a los seres vivos. Hablemos de las categorías taxonómicas. La taxonomía tiene los siguientes, por no mencionar todos, categorías que parte desde la más básica, fundamental, especie, luego viene género, familia, orden, clase, filium, división, reino, dominio. La unidad de clasificación es especie y la máxima categoría taxonómica, dominio. Se entiende como especie conjunto de organismos naturales capaces de reproducirse y dejar descendencia fértil. Filium se va a utilizar más que todo es un término para clasificar animales y protozoarios.
y la división es más útil para las plantas, algas, hongos y las bacterias. El dominio, ya como se mencionó antes, estaría representado por tres: bacteria, archaea y eucaria, que lo propuso Carl Goese. Entonces, estas son las categorías taxonómicas, la jerarquía de la clasificación. Si trato de verlo de otra manera, la especie es la unidad básica de clasificación. El conjunto va a formarme el género. Conjunto de géneros me forma una familia, conjunto de familia me forma un orden, conjunto de orden me forma una clase, conjunto de clase me forma un filum o división. Y el conjunto de filos de división me forman los reinos y el conjunto de reinos el dominio. Ahora hablemos un poquito de los términos taxón, taxa. Tenemos acá, por ejemplo, la clasificación de un animalito, la taxonomía del perrito, dice. La subespecie se llama Canis lupus familiaris y la especie es Canis lupus. Entonces, nosotros vamos a partir de acá, de Canis lupus familiaris como subespecie, luego vendría la especie Canis lupus. Y cuando hablamos de especie y los juntamos, vamos a hablar del género. Y el género Canis va a agrupar a un conjunto de estos individuos que pueden ser perros, lobos, chacales, coyotes, etc. Luego viene la familia, que es el conjunto de géneros que se caracteriza por ser básicamente digitígrados, pues se apoyan en en los dedos y no en el talón como lo harían otros organismos. Luego tenemos el orden carnívora, que hace referencia a que este grupo de individuos tiene una estructura que le permite comer carne, una mandíbula poderosa, hueso móvil, ¿no? Luego vemos que pertenecen a la clase Mammalia, donde los seres tienen la propiedad de alimentar a sus crías con las glándulas mamarias, tienen pelo. Y si seguimos agrupando, de clase paso a filo o filum, chordata o cordado, donde todos estos seres tienen una estructura en la parte dorsal llamada notocordia o notocorda, que finalmente dará origen a la columna vertebral. Para finalmente terminar con reino y ubicar al reino Animalae o Animalia, donde ellos se caracterizan por buscar su alimento, ¿no? Y entre otras características. Entonces, esta es una manera de decir cómo es la taxonomía de una especie y cómo hay categorías taxonómicas que vamos conociendo, ¿no? Subespecie, especie, género, familia, suborden, orden, clase, subfilio, filio, reino. Y quizás acá nos falta mencionar el dominio, ¿no? Obviamente siendo Animalae sería el dominio eucaria porque tiene células eucariotas. No se olvide que cada una de estas categorías se llama taxón y el conjunto del taxón recibe el término de taxa para hablar de la taxonomía de un ser vivo. Ok chicos, esperamos haber llegado al conocimiento el día de hoy. Me despido, nos vemos en otra oportunidad.